tenemos muy buenas noticias. El reglamento de extranjería va a ser modificado. Y si estás en España como extranjero o estás planeando hacerlo, esto te va a ayudar muchísimo. Pues se va a facilitar mucho la capacidad de los extranjeros de conseguir un permiso de trabajo, se van a crear nuevas figuras, nuevos permisos de residencia, se va a ayudar a los estudiantes a también poder empezar a trabajar en el país y muchísimas otras nuevas medidas que te contamos en este vídeo. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Gerard, soy el responsable de marketing en el despacho de abogados Balcells Group y en el vídeo de hoy vamos a tratar un punto muy importante, que es la modificación del reglamento de extranjería. Se ha publicado un borrador conforme el gobierno va a realizar nuevas modificaciones, nuevos cambios, nuevas implementaciones en la ley de extranjería en España. Y como te comentamos, va a permitir la creación de nuevos permisos de residencia, va a modificar algunos trámites existentes. Y todo esto sin duda va a ser muy beneficioso para los extranjeros que desean empezar su nueva vida en España o que ya se encuentran en el país. Sea como sea, en este vídeo te contamos todas estas medidas al detalle para que no te pierdas ninguna novedad. Pues bien, en primer lugar debemos responder a la pregunta ¿en qué consiste esta reforma de la ley de extranjería? ¿Y por qué se implementan estas modificaciones? Pues bien, la realidad es que la regulación en materia de extranjería en relación al marco laboral español estaba un poco desfasada. Es decir, hay muchísimas figuras de residencia que habían quedado adaptadas años atrás y las demandas actuales del mercado laboral no estaban bien satisfechas. Con esta finalidad, el gobierno pretende reformar el reglamento de extranjería con una serie de medidas que, como ya veremos, su finalidad principal giran en torno a ofrecer, a facilitar al extranjero la capacidad de poder o bien formarse o bien, y más importante, trabajar en España. Así, a continuación vamos a ver cuáles son todas y cada una de estas medidas que se pretende incorporar. Pero una pequeña advertencia, un punto muy importante, estamos hablando de medidas propuestas, estamos hablando de que estas medidas se han publicado a través de un borrador. Esto significa que este borrador está sujeto a medidas, a cambios, a nuevas mejoras, a nuevas implementaciones y no es en ningún caso definitivo. Así que lo que veremos a continuación no es algo que ya esté en vigor, es un proyecto, es un borrador que va a ser probablemente modificado y adaptado y que sin duda te iremos contando cómo surgen, cómo se evolucionan estas modificaciones en este mismo canal. A continuación vemos todo lo que incluye este borrador y cuáles son todas estas medidas que van a ser aprobadas en un futuro. En primer lugar, la primera medida, la contratación de los trabajadores extranjeros va a ser muchísimo más fácil. Pues bien, como ya sabrás, conseguir un permiso de trabajo regular a día de hoy para trabajar por una empresa en España es una misión casi imposible. Existe la lista de escasez y es muy pocas las posiciones, los puestos de trabajo que sí que realmente están dentro y que permiten que un trabajador extranjero pueda optar a ese puesto. No obstante, con esta modificación del reglamento de extranjería, esto va a cambiar. Esta lista de escasez se pretende que quede ampliada. ¿Cómo se va a hacer? Pues bien, en primer lugar, se le va a dotar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la capacidad de decidir cuáles son los puestos de difícil cobertura, es decir, ampliar este listado si lo cree conveniente para incluir más posiciones, más puestos de trabajo, más ofertas disponibles que entrarían en esta lista. Por lo tanto, haciendo esta lista más grande, más extensa, cualquier extranjero va a poder optar de manera más fácil a un permiso de trabajo en España. Pero esto no es todo. Además, esta contratación de trabajadores extranjeros se va a hacer muchísimo más fácil siempre y cuando la empresa tenga urgencia para contratar. Es decir, por más que tu puesto de trabajo al que quieres optar no esté dentro de la lista de escasez, si existe una empresa que necesita contratar urgentemente a un trabajador y puede demostrarlo y no está pudiendo cubrir ese puesto, esa vacante, un extranjero podría también optar al mismo. Si bien, como hemos visto, se va a facilitar la contratación de extranjeros para conseguir un permiso de trabajo, se va a hacer más fácil la consecución de un permiso de trabajo por cuenta ajena, el permiso de trabajo por cuenta propia también va a potenciarse, también se va a buscar ayudar a los extranjeros que quieran conseguir un permiso por cuenta propia para trabajar en España como autónomos, como freelance, para desarrollar su propia actividad profesional y montar su propia empresa. Estamos hablando, el caso en el que no quieras montar
un negocio totalmente innovador, que para eso ya existe el visado de emprendedor, aunque tiene una serie de requisitos muchas veces difíciles de cumplir. Estamos hablando de que en el resto de los casos, si quieres montar un negocio que no es innovador, un negocio que ya existe en España, también lo tenías muy difícil. Tenías que presentar un plan de negocios, demostrar capacidad económica suficiente, demostrar que el plan era viable a efectos de negocio, de desarrollo, una serie de requisitos que también lo hacía muy difícil de solicitar y de conseguir con éxito. No obstante, esta nueva reforma pretende facilitar que se consiga este permiso de trabajo por cuenta propia, y para ello se reducirían un poco, se harían un poquito más simples, más asequibles estos requisitos para conseguir el permiso de trabajo por cuenta propia. Por ejemplo, reduciendo, todavía no sabemos en qué medida, la cantidad económica que necesitarías demostrar como fuente de financiación de tu propio negocio. En tercer lugar, los estudiantes, otro gran grupo que se beneficiaría de esta nueva reforma. Pues bien, una de las principales medidas que se plantean en este nuevo borrador es reducir ese requisito que estudiantes extranjeros deben cumplir para poder empezar a trabajar en España. Como ya sabrás, a día de hoy, si quieres pasar de visado de estudiante a permiso de trabajo regular, debías estar 3 años estudiando en el país. Muchas veces esto era complicado porque la formación duraba un año, duraba un poquito menos, tenías que renovar y entonces se convertía en una tarea un poco tediosa y complicada. Ahora con esta modificación, con esta reforma, se plantea reducir estos 3 años a una cantidad inferior. Pero eso no es todo. Un poco también para facilitar que el estudiante pueda trabajar en cuanto antes, se aumentaría las horas permitidas de trabajo a la semana mientras estás con tu visa de estudiante, se aumentarían de 20, que es el monto, la cantidad actual, a 30 horas semanales. En cuarto lugar, tenemos la creación de un nuevo tipo de arraigo, el arraigo para la formación. Estamos hablando de que aquellos extranjeros que hayan residido de manera irregular en España, se plantea que durante 2 años por lo menos, y se vayan a inscribir, se vayan a apuntar a una formación que les permita, una formación reglada que les permita conseguir obtener una titulación oficial al terminar esta formación, podrían optar a un permiso de residencia por arraigo para la formación. Estamos hablando de una residencia de 1 año, de 12 meses, que en caso de que esos estudios continúen, podría renovarse por 12 meses, por 1 año más. Es un poco una medida que busca seguir potenciando estos puestos en España de difícil cobertura para potenciar que la mano de obra extranjera tan necesaria en nuestra economía, en nuestro país, pueda cubrirlos. Para ello se les facilita esta formación en una serie de titulaciones oficiales. Por lo tanto, si han estado en situación irregular, podrían empezar sus estudios y gracias a ello conseguir un permiso de residencia por circunstancias excepcionales en España. Por otro lado, otra medida también muy beneficiosa es la creación de un nuevo permiso de residencia por haber trabajado de manera irregular. Es decir, estamos hablando de que si te encuentras en situación irregular en España, pero durante los últimos 6 meses has estado trabajando sin contrato para una empresa, podrías regularizar tu situación y conseguir un permiso de residencia. Esto es sin duda una figura totalmente similar a la que cumple el arraigo laboral, pero existe una diferencia, que es que el arraigo laboral exige haber residido, además de haber trabajado durante 6 meses de manera irregular, haber residido 2 años en España. Esta nueva figura, este nuevo permiso de residencia, no exigiría este tiempo de residencia mínimo, simplemente los 6 meses de trabajo para una empresa de manera irregular. Antes de pasar a la última medida, a la última reforma, no te olvides, si todavía no lo estás, de suscribirte a nuestro canal para no perderte absolutamente nada. Te iremos actualizando con todas estas medidas, cómo van evolucionando, qué cambios tienen, cómo se van a publicar finalmente, y así sabrás cómo beneficiarte de ellas. Así que si todavía no lo estás, suscríbete para no perderte absolutamente nada. Finalmente, la última modificación, la última propuesta es la facilidad para trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia para aquellos extranjeros, aquellas extranjeras que ya están en España con su permiso de trabajo. Pues bien, hasta el día de hoy, si tú estás con un permiso de trabajo por cuenta ajena y quieres empezar a trabajar por cuenta propia, tenías que hacer una modificación y eso suponía un trámite, un proceso legal que en muchos casos
no era tan simple. Ahora lo que se pretende es que cuando el extranjero renueve su permiso de trabajo, sea por cuenta ajena, sea por cuenta propia, pueda empezar a trabajar indistintamente bajo los dos regímenes. Es decir, si estás por cuenta propia y has renovado este permiso de trabajo, podrías también trabajar por cuenta ajena sin tener que hacer una modificación y viceversa. Es decir, la renovación de tu permiso de trabajo te permitiría trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia sin ningún tipo de trámite extra. Y hasta aquí el vídeo y hasta aquí estas novedades de esta reforma de la ley de extranjería tan importante que afectará al marco laboral, a la obtención de tu permiso de trabajo. Como hemos dicho, se trata de un borrador, tenemos todavía que saber cómo se va desarrollando, cómo impactarán estas medidas en el reglamento de manera real y te lo iremos contando todo en este canal. Si tienes cualquier duda, no lo olvides, mándanos un mail a info@altsageGroup.com, nuestros abogados estarán encantados de ayudarte. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.